Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, por favor? Si ustedes se meten a Google y ponen el llamado de Mateo, va a aparecer, entre otras cosas, un cuadro de Caravaggio. Yo en mi juventud alguna vez hice réplica de él o réplicas de Caravaggio, sobre todo en la Última Cena, más bien en la Cena de Emaús. Manejaba los claros oscuros con una facilidad este pintor, y tiene ese cuadro que, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Está San Mateo cuando llega Cristo ante la mesa del recaudador y hay una luz que entra y que alumbra a Mateo, como indicando que llegaba la luz de Cristo a su vida. Entonces, si tienen oportunidad, pónganle el llamamiento de Mateo o el llamado de Mateo de Caravaggio. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este gran apóstol y evangelista, San Mateo. Por eso, Mateo, al verse imbuido o metido en el reino de Dios, hace de su evangelio justamente un anuncio claro de ese reino y del cumplimiento en Cristo de la antigua alianza, de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Es también Mateo el evangelio del Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas. Es el evangelista que nos narra bellamente en el capítulo 13 y en otras partes, pero sobre todo en el capítulo 13, las parábolas que Cristo dijo para explicar con más facilidad y que entendiera la gente el reino de Dios, o a qué se parece el reino de Dios. En él se comunica una imagen esencial que no se reduce a una práctica meramente ritualista, hay que cumplir por cumplir, no. En Mateo se da el compromiso de la vida, se da la expresión de lo que significa el amor a Dios manifestado en el amor al prójimo. No sabemos, por desgracia, nada históricamente cierto acerca de su apostolado, ni de las circunstancias de su muerte o de su martirio, pero sabemos que entregó su vida por el Maestro. Por lo tanto, hoy que estamos celebrando a San Mateo, revisemos cuándo sentimos nosotros que Cristo nos dijo: sígueme. Acuérdense que los recaudadores de impuestos eran gente muy mal vista por los judíos, porque eran traidores a la patria. Se aliaban a los opresores, se aliaban a los romanos, y justamente ellos podían cobrar el impuesto a su arbitrio, a su antojo.
Por eso la gente los odiaba. Cobraban un impuesto injusto y por lo tanto se hacían ricos fácilmente. Entonces, una persona de esa calaña, un publicano así, que llegue Jesús y le diga, sígueme, pues la gente se quedó extrañada. Y más en la tarde o en la noche, que lo invitó a cenar y pues invitó a su gente. ¿Y quién era su gente? Prostitutas, otros publicanos, otros pecadores. Y de ahí vino la crítica dura para Jesús. ¿Cómo acepta este hombre a pecadores y publicanos? ¿Cómo se alía con ellos? Y viene la famosa frase de Jesús, que queda para cada uno de los aquí presentes. Dice Cristo, yo no he venido por los justos, por los santos, sino por los pecadores. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y como dice en otra parte de la Biblia, conocimiento de Dios más que holocaustos. Que conozcamos a Dios, eso es lo importante. Vamos a pedirle pues una gracia especial a San Mateo en esta su fiesta. ¿Sí? Continúan sentados, vamos a